Sí, lo vendimos con tanta sí, pompa sí, que espero estar ahora estás a la altura. Sí, sé que Espero estar a la estás altura. preparado, estás preparado. Igual les va a gustar, Sí, muy bien, les va a gustar. muy bien. Qué seguridad. Vamos a hablar de un documental que se estrenó la semana pasada y que tiene una historia y un contexto histórico muy interesante, como dijimos recién. Hay repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Todo esto comienza en Alemania, en 1918. Alemania pierde lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y el país entra en una crisis muy profunda. Explotan cosas que estaban tapadas de algún modo, ¿no? Que ya se venían viendo, pero bueno, con la derrota hace implosionar todo. Recordemos que Alemania era uno de los dos bandos en esa guerra, es el que pierde. Alemania tenía una monarquía y el ejército alemán en ese momento en Alemania era muy poderoso, era casi un estado dentro del estado, ¿sí? Tenía una relevancia muy grande en términos políticos. Pero ¿qué pasa? No quiere la monarquía y el ejército asumir el costo de la derrota. Entonces dan un paso al costado, discretamente, todo esto en medio de movilizaciones callejeras, de disturbios, y deciden entregarle el gobierno a los civiles. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, para que firmen la rendición. Y ellos despegarse de la guerra que en parte generaron. El rey se va a Holanda, se cae la monarquía alemana, Alemania pasa a ser una república a partir de lo que se llama la Revolución de Noviembre. Esto es en 1918. El país está muy polarizado entre lo que es la izquierda y la derecha. Hay muchos conflictos callejeros, hay muertos, hay heridos, hay, digamos, enfrentamientos muy sangrientos. La burguesía alemana, la élite, dice: se viene una revolución comunista en Alemania, se viene una segunda Unión Soviética. Este era el temor que tenían, porque bueno, recordemos que hacía menos de un año en lo que era Rusia había explotado la revolución soviética, ¿no? Bueno, muchísimo temor, muchísima paranoia, muchos soldados que vienen del frente, soldados alemanes, no encuentran un lugar en la sociedad alemana, ¿sí? No tienen trabajo, están heridos, están resentidos por la derrota. Muchos de ellos pasan a integrar una suerte de cuerpos paramilitares en la calle, que son bancados económicamente por la élite alemana de empresarios y organizados por el ejército. Esto es para pelearse con los comunistas, con los socialistas en la calle. Recordemos que la clase obrera alemana era mayoritariamente socialista, de izquierda, y estaba bien organizada. Entonces, digamos, habían enfrentamientos muy fuertes. Así es como nace la República de Weimar, ¿sí? Producto de todo esto, cuando el ejército y la monarquía dicen: bueno, dejemos paso a una república que se encargue de firmar la rendición y de reorganizar esto, ¿sí? La república efectivamente firma la rendición, firma el Pacto de Versalles, que es algo muy humillante para los alemanes, no solo para la derecha alemana, sino para todos los alemanes, porque pone condiciones muy duras, le echan la culpa a todo de Alemania. Francia directamente quería la destrucción casi total de Alemania, los obligan a pagar muchísimo dinero en conceptos de reparaciones de guerra, ¿sí? Y se empieza a incubar un odio en la sociedad alemana, el Pacto de Versalles era repudiado tanto por la izquierda como por la derecha. La derecha, para zafar de su responsabilidad, inventa el mito de la puñalada por la espalda. Esto es, la derecha empieza a decir: no, nosotros peleamos y combatimos, pero perdimos por la traición de los políticos que firman la rendición vergonzosa y el Pacto de Versalles. Esto es un mito, digamos, pero ese mito empieza a prender. Todo ese caldo de cultivo hace que aparezca
un político ignoto llamado Adolf Hitler, ¿no? Con cara de loco. Con cara de loco. Tremendo. El gobierno de la República de Weimar es socialdemócrata, pero no hay que asociar socialdemocracia con comunismo o socialismo. Si bien era muy progresista el gobierno de Weimar, por ejemplo, da el voto femenino, da derechos laborales, esta socialdemocracia nace condicionada porque el ejército y la élite empresarial alemana le dicen: goberná, pero vos no tenés que dejar pasar a lo que es el comunismo o el socialismo o una revolución. Lo cual el gobierno socialdemócrata acepta. Entonces las represiones contra la izquierda y contra el movimiento obrero organizado, ayudados por estos cuerpos paramilitares, los llamados Freikorps, son terribles, ¿sí? En el año 23, este gobierno asume en el 19, el de Weimar. En el año 1923 Alemania padece una inflación terrible, donde los trabajadores para ir a cobrar su sueldo llevaban carretillas, Muy bueno. ¿sí? Para cobrar la plata. Se empapelaban ambientes de departamentos con billetes. Los bancos tenían un sello donde te sellaban el billete porque no daba tiempo para imprimir las nuevas denominaciones. Prendamos una vela, muchachos, ¿no? Todo esto en medio de enfrentamientos entre la izquierda y la derecha, ¿sí? 100 años, hace 100 años. Hace 100 años. Justamente. Muy atento. Ahora, paradójicamente, bueno, Weimar vive un periodo de cierta estabilidad política entre el año 24 y el año 28, y esta sociedad, como dijimos al comienzo del programa, Berlín, la tercera ciudad más importante en ese momento, con más cantidad de habitantes, en medio de esta crisis empieza un movimiento cultural, empieza una movida cultural, ¿sí? Multifacético, cuyas repercusiones llegaron hasta el día de hoy. Yo traje una serie de imágenes, no sé si están para ver, si no, no importa. Si no, no importa. Sí, están, Bueno, están. ese es Otto Dix. Fíjense, en ese cuadro hay un componente de decadencia, de decepción, de muerte. Los que volvieron. Sí, y de arte también, Ajá. ¿no? Es hipnótico y raro a la vez. Sigamos. Esta es una película del año 27, dirigida por Fritz Lang, parte de esta movida cultural que se da en Weimar. Esta es una película de ciencia ficción que les recomiendo que la vean, ¿sí? Tiene un diseño muy futurista, es innovadora visualmente. Es alucinante esa película. Sí, bueno, esto es otro cuadro de la época, esto es en una fiesta, fíjense las miradas, ¿no? Sí, sí. Oscuro, da decadencia, sí, pero también da un acervo cultural fuerte. Esta película es del año 22, si mal no recuerdo, no, de 1920, es El gabinete del doctor Calegari. Es una película muy psicológica. Si ustedes la ven, van a quedar descolocados por los planos, la puesta en escena. Es una cosa muy innovadora, muy rupturista, que de hecho terminó influyendo en el cine hasta el día de hoy. Esto lo podemos calificar como arte Bauhaus. Bauhaus, ¿Sí? exactamente. Sí. Es una escuela de diseño que nace en la República de Weimar, que une arte, funcionalidad y tecnología. Ajá. Que ¿Sí? llega hasta el día de hoy, sigue vigente. Totalmente. Sí, súper vigente. Los ascensores, por ejemplo, que hacían en esa Berlín, no se detenían y no tenían puertas. Entonces, en los edificios, el ascensor subía y bajaba permanentemente sin puertas. Vos tenías que saltar No. y bajarte en el piso. Tuvo algunas fallas, ¿no? Sí, ¿no? Pero era muy... Digo, de la muerte. ubiquémonos. Una calecita, claro. Sí, sí, una cosa que te daba un poco Sí, de miedito, ¿no?
Bueno, este es otro cuadro. La copia sale un poco chico. Esto refleja un poco lo que era la inflación y la posguerra. Ves que están los banqueros con los títulos, la justicia mirando para otro lado y atrás la Los represión. palos, claro. Claro. Y uno con una pelela en la cabeza. Total, sí, no. Por Sí, si le va un palazo de tal de cual, rebote. tal cual. Sí, señor. Ahí Licergia, ¿no? Sí, señor. Ay, Lisergia. Mucha, por eso decía. No sé si hay más. Ahí Bueno, está. Nosferatu, Nosferatu. ¿no? La de película de Murnau del año 22. Se le llama Nosferatu, Murnau le pone Nosferatu a esta película para no pagar los derechos por Drácula. ¿Sí? Bueno, es una película increíble, está basada en la historia de Drácula. Es un flash. Bueno, como les decía, se generó paradójicamente en esta sociedad convulsionada, en esta sociedad polarizada, agitada, toda una movida cultural que la izquierda y la derecha calificaron de decadente, muy entre comillas, ¿sí? De los dos lados, la izquierda y la derecha. Sí, la izquierda y la derecha. Se combatía todo, esta movida cultural combatía todo lo establecido, exploraba nuevas facetas artísticas, la música tuvo una explosión impresionante, había exageración, como vimos, ¿sí? Había un cierto desprecio por la muerte, como un decir, bueno, loco, estamos jugados, vamos a bailar, vamos a divertirnos, vamos a crear, porque mañana es muy posible que ya no estemos. Mañana no importa. Exactamente, el mañana no importa, y toda esta exageración es lo que resume el término alemán Kitsch. Pero dice, uy, qué kitsch, qué es esto, que es exagerado, colorinche, decadente, ¿no? Bueno, se dio una suerte de laxitud y de libertad en lo moral, ¿sí? En lo sexual. Se usaban muchos métodos anticonceptivos. Las mujeres empezaron a usar pelo corto, que para la época era algo desafiante, ¿no? Se fumaba mucho. Ustedes van a ver películas de esa época, documentales, se fumaba muchísimo. Era todo, no sé, pero me opongo. Claro. ¿No? Era no sé, pero me opongo. Bueno, todo eso, todo esto que conté a grandes rasgos, es un tema muy interesante en términos históricos para profundizar lo que fue la República de Weimar, nos lleva a lo que finalmente es el documental del que vamos a hablar hoy, ¿no? En esta Berlín de los años 20 existía un local bailable que se llamaba El Dorado. Pero no se trataba de un boliche convencional, ¿sí? El cartel decía El Dorado, un cartel muy grande, que lo van a ver en el documental, ¿no? Decía El Dorado y abajo decían acá está bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué, O sea, qué es lo que ¿qué está es lo bien? que está bien, ¿no? Sí. O sea, El Dorado... Si afuera acá- está todo mal. Exactamente. Bueno, en ese local se podía, y con palabras mayúsculas, se podía ser. Se podía ser. Lo que no es una pavada, digamos, ¿no? El Dorado era un cabaret queer. Ok. ¿Sí? Bueno, no es un término que existiese en los años 20. Hoy lo podemos calificar de queer. Vamos a educar un poco, ¿no? Queer es algo así como vivir sin identificarse con las categorías tradicionales respecto a la sexualidad. Atención, más 40 noten, ¿no? Más 40. ahí Más está. 40 noten. Cuando se habla de queer, se trata de personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas, ¿sí? Del sistema binario varón-mujer. Estamos hablando de la Alemania de los años 20, tal cual. ¿no? ¿Quiénes paraban en El Dorado? Drag queens, transformistas, mujeres trans, travestis, gays, lesbianas, o sea, era un refugio LGBT. Reprimidos.
Es todo lo que, claro, todo lo que en la calle podía ser reprimido, ahí adentro era. Estuve chusmeándolo el documental y había mucho militar también metido. Oh, No. ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso, justamente. La policía. ¿Registrado o Reprimido. o siendo No, lo no. que quería hacer? Querían ser. Aguante 10 Aguante. segundos y va a tener la Aguante, respuesta sí. a esa gran pregunta. La policía, por supuesto, sabía de la existencia de este El lugar. Dorado. Sí, había otros. Es más, en esta Berlín llegó a haber hasta 120 locales nocturnos de estas características. Wow. El Dorado Wow. quizás era El más notorio. el más notorio, pero llegó a haber 100, sí, es un montón, Es un montón. efectivamente. Entre bares y entre bares y locales, llegó a haber hasta 120 en Berlín. La policía sabía de este circuito, no intervenía, y esto era una política del gobierno, se cuidaba de no intervenir. Inclusive la policía llegó a emitir permisos para que a los transformistas o a los travestis no se los detuviese en la calle por su aspecto, porque, claro, un travesti decía, yo puedo ser acá adentro del local, pero no afuera. O sea, yo salgo afuera, como estoy acá adentro, y puedo tener problemas. La policía emitía, la policía junto con médicos, con clínicas que asesoraban, emitían permisos para que no los detuvieran. El permiso decía, es una persona que está en tratamiento médico, bla, 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 bla. Entonces la policía, digamos, se mantenía al margen. Y vamos a la pregunta que hacía el compañero. A ese local, entre mucha gente que concurría, iba un señor fornido, ex militar, de un aspecto muy recio, y era un hombre recio, por cierto, un veterano de guerra de probada valentía en el frente de batalla, había sido considerado, iba de uniforme, el hombre no con uniforme del ejército, pero sí con el uniforme de la banda paramilitar a la que pertenecía, que era temible, por cierto, y este hombre no ocultaba su homosexualidad, no la ocultaba en absoluto, pero consideraba a la comunidad LGTB como uno de sus enemigos, y uno de sus enemigos a ser destruido, ¿sí? Este hombre se llamaba Ernest Röhm. Le recomiendo a la gente de derecha extrema que hoy pulula por la ciudad que se fijen cómo terminó Ernest Röhm, ¿sí? Porque quizás... Esto que está pasando ya pasó. Por eso, quizás los ilumine un poco Claro. y los haga reflexionar. Bueno, Ernest Röhm era uno de los líderes del grupo paramilitar de choque nazi, las llamadas secciones de asalto o SA, ¿verdad? Y esto también sirve, más allá de cualquier consideración política, porque una de las excusas que siempre se argumentó para perseguir a la comunidad gay, y que se usa hasta el día de hoy, es que los integrantes de la comunidad gay son débiles, son flojos, son mariquitas, ¿no? Son cobardes, ¿no? Este es uno de los argumentos para perseguir a la comunidad gay. Es una falacia completa esto, asociar, digamos, el tema del gay al tema de la debilidad, ¿no? Entonces, es una falacia que se usa justamente para perseguir a la comunidad gay. Bueno, las secciones de asalto a la que pertenecía este hombre se consideraban enemigos de los judíos, los socialistas, los gitanos, los demócratas, los liberales, los testigos de Jehová. Odiaban todo, básicamente, esta gente, ¿no? Y por supuesto, entre sus enemigos estaba la comunidad LGBT, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que este hombre, con todo esto que estamos contando, paraba en ese este lugar. local? Y esto es algo que yo no les voy a responder. No les voy a responder para que vean el documental en cómo termina esto. ¿Dónde encontramos el documental? El documental está en Netflix. Ah, Se llama El Dorado, todo lo que odian los nazis. Ajá. ¿Sí? Se estrenó la semana pasada. Es un documental de 90 y pico de minutos. Muy bien hecho.
dirigido por Benjamin Cantú y Matt Lambert. Dura algo así, como dije, 90 minutos. 90, La verdad, una muy buena realización con investigación histórica. Sí, mucha investigación histórica. Está bueno porque el documental está atravesado por historias personales de gente que vivió esta persecución. Hay todavía algunos que sobrevivieron y los testimonios son increíbles. Vos lo viste el documental. Los testimonios son increíbles, cuentan toda una época. Esta gente padeció la persecución de los nazis, les arruinó la vida en muchos casos, y contiene mucha información relevante acerca de todo esto, que no es un tema muy conocido, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la historia de Weimar. Esa Berlín estaba explotada de actividad artística, de libertad sexual, pero no hay mucha información del tipo de la que cuenta este documental, que repito, se llama El Dorado, todo lo que odian los nazis, y lo pueden ver en Netflix. Gran recomendación, Negro, gracias. Siempre garpa el Negro, y hoy no es la excepción.